lugar, vamos a empezar. Nos queda un minutito para que sean las 8, pero ya es buen momento para ir hablando de nuestra introducción. Luego pierdo más tiempo en la introducción que en el tema que quiero compartir. Así que, en la profundidad. no, es que en realidad a veces siento que para que ustedes puedan digerir también y que sea más, más potable lo que deseo transmitir, es necesario como recapitular, ¿no? Como unir los dos temas, o más bien unir lo que abordamos con lo que quiero abordar ahora y así poder, obviamente, tener claridad en lo que deseamos hablar. Bien, a manera de introducción les decía, el domingo pasado yo planteé una pregunta derivado de lo que estaba aconteciendo en la vida de Pablo, y yo te preguntaba cuál fue el propósito por el cual Pablo expuso sus padecimientos. Esa pregunta nos permite a nosotros, evidentemente, empezar a comprender que los padecimientos o las circunstancias que Pablo está explicando nos quiere transmitir un mensaje. En efecto, así es. Nos quiere dar un informe, pero también nos quiere hacer reflexionar, y eso también lo voy a llevar ahorita a abordar en un punto más adelante. Pero yo expuse 5 puntos que quiero abordar en estos versículos del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Porque en los versículos 12 al 30 yo encontré al menos 5 puntos que considero importantes, necesarios. Y mira, hermano, a lo mejor tú en tu estudio personalmente tú pudieras encontrar muchísimos más. Sin embargo, yo considero que estos 5 puntos son importantes para comprender qué quiso Pablo enseñar a los filipenses. En estas líneas, ¿no?, de los versículos 2 al 30, yo te decía que sus prisiones, punto número 1, no son un obstáculo, sino una oportunidad de servicio, versículos del 12 al 14. En el punto número 2, desde el versículo 15 al 18, yo te decía que Pablo nos enseña a vivir una vida enfocada en sus propósitos, más allá o por encima de mis circunstancias. En este punto lo voy a abordar un poquito más, con más énfasis, porque tengo que abordar puntos muy interesantes. Uno de ellos es que Dios, hermanos, no me voy a entretener mucho en esto, pero Dios no es un Dios que se goce en nuestras aflicciones, o no es un Dios que desea vernos padeciendo o vernos en padecimientos. No, para nada. Yo quiero quitarte de tu mente esa idea, porque Dios es un Dios que se goza evidentemente en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Sin embargo, hay un propósito, por supuesto, en las circunstancias, y eso lo vamos a ver. En el punto 3, Pablo también, te decía, nos enseña cómo las circunstancias, a manera de resumen, nos enseñan o le permitieron a él y nos van a enseñar a nosotros a magnificar, a engrandecer el nombre de Cristo, a entregarse a él como una ofrenda de vida, como una ofrenda en cuerpo, en sacrificio a Dios, como una ofrenda, un perfume grato delante del Señor. El punto 4, Pablo también nos enseña en los versículos del 22 al 27 que el tema de la soberanía es un tema que le corresponde a Dios, hermano, y que solamente Dios determinará las formas en las que habrá de proceder con sus hijos. Y Dios había determinado la forma en la que Pablo habría de predicar el Evangelio. Y si tú recuerdas, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, te decía, versículo 16, Dios determinó que Pablo iba a predicar el Evangelio a los gentiles, iba a anunciar el Evangelio a las autoridades, pero también iba a padecer por su causa. En el punto 5, que es de los versículos 28 al 30, Pablo exhorta a la iglesia a que no tenga temor cuando padece de este tipo de circunstancias, aun si ello implicaba la vida. Bueno, estos son, a manera de resumen, lo que yo explicaba el domingo anterior. Déjame entrar con el punto número 1, porque el punto 1 no lo terminé el domingo pasado, abordé algunas cosas. Yo te decía, para que abras tu Biblia, por favor, capítulo 1 de la carta a los Filipenses, versículos del 12 al 14, lo vamos a leer. Pero yo te decía que el punto 1 es que sus prisiones son una oportunidad de servicio en medio de sus circunstancias. ¿En qué me estoy basando para poder afirmar esto que Pablo está afirmando? Bueno, en 3 puntos, particularmente en 3 puntos. Número 1, Pablo nos enseña a servir en medio de sus circunstancias porque nosotros lo vamos a ver o lo vemos en los hechos. Me refiero a las evidencias que el Espíritu Santo está presentando en medio de las circunstancias de Pablo, y evidentemente el trabajo de Pablo en medio de sus
de sus prisiones. 2, la actitud reflexiva de Pablo, hermanos. Vamos a ver cómo el informe que Pablo está dando a los filipenses, que transmite sus padecimientos, hay algo que Pablo está haciendo en esa relación a su carne. Pablo está reflexionando en medio de una situación tan compleja, está reflexionando cómo Dios está operando soberanamente en una situación como en la que él está viviendo. Y punto 3, yo quiero que tú y yo veamos en el versículo 12 cómo hay una palabra clave para poder entender que en medio de mis circunstancias siempre hay una oportunidad de servicio. Siempre hay una oportunidad para edificar a la iglesia, siempre hay una oportunidad para que yo pueda presentar incluso mis padecimientos, mis circunstancias o mis necesidades como una ofrenda, como algo que Dios vea en mí que estoy realmente comprendiendo ese propósito, pero al mismo tiempo estoy trayendo gloria a su nombre. Lo voy a explicar más detalladamente, ese punto lo voy a abordar, créame, con más calma. Pero el punto número 1, los hechos, las acciones o evidencias que te decía yo que el Espíritu Santo está manifestando en la vida de Pablo y que Pablo mismo obviamente las está trayendo a la luz. Dice el versículo 12, todo. Y como dice mi pastor, todo es todo. Todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo está narrando hechos, hermano. Pablo está hablando de que no es ignorante del poder de Dios que está operando en medio de esa situación, pero también Pablo nos está enseñando que se está ocupando de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Pablo tenía o tuvo en su momento un llamado y Pablo no se quedó tirado en la cárcel, no se quedó ahí pensando a ver cómo le hago para resolver esta situación. Yo te decía, Pablo se puso manos a la obra, se puso literal, ¿no?, a trabajar. Y Pablo expone cómo ese entendimiento para él es mucho más claro y es mucho más evidente porque se siente consolado por el Espíritu Santo, pero también se siente edificado por las oraciones de la iglesia. O sea, se siente animado. El versículo 19 de la Nueva Versión Internacional dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia, y a la ayuda que me da el Espíritu Santo, todo esto resultará en mi liberación. Subraya ahí la palabra, la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Esa palabra es clave porque te das cuenta que Pablo está haciendo lo que tiene que hacer, pero el Espíritu Santo, en medio de esa situación, está animando, está consolando, está trayendo, está animando a Pablo. La pregunta, en los versículos 13 y 14, fíjate, también nos revelan ese contexto. Es decir, ¿cómo nosotros podemos entender que la iglesia, los hermanos que estaban ahí predicando el Evangelio, que dice la Escritura en los versículos 13 y 14, que tuvieron ánimo, tuvieron fe y que se animaron y sin temor empezaron a predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que empezaron a actuar en ese sentido, a laborar, en predicar el Evangelio? Bueno, la única manera en la que eso fue posible es porque Pablo se ocupó en animarlos. Es porque Pablo se ocupó en predicarles el Evangelio. Se ocupó en decirles exactamente las palabras que te estoy diciendo en este momento y que te decía, no temas. O sea, estos hermanos predicaron y difundieron el Evangelio porque Pablo evidentemente estaba animando. Cobraron ánimo, no perdieron su tiempo. Y como te decía hace un momento, se sintieron animados también por el Espíritu Santo. Pero hay otro punto y es el punto de la reflexión que Pablo está presentando en estos versículos. Hermanos, los versículos 12 al 14, si tú lo lees, tú te darás cuenta que Pablo está reflexionando. Pablo está reflexionando en lo que está sucediendo en la prisión. Hay un análisis, por supuesto, hay una especie de sondeo de Pablo en lo que está ocurriendo. Pablo estaba consciente, hermano, esto es necesario que lo entiendas. Él sabía que a los ojos carnales de cualquier persona la situación en la que él estaba no era una situación sencilla. Pero lo que yo quiero decirte es que Pablo estaba entendiendo, y más que entendiendo, reflexionando en lo que se estaba sucediendo en este momento. Si tú lees los versículos del 12 al 14, lees y tú te vas a dar cuenta que es más que un informe, es un análisis, es una reflexión. Todo lo que aquí ha sucedido,
todo lo que ha ocurrido ha sido para difundir la buena noticia. Date cuenta, eso se deriva de una profunda reflexión. Y hay una palabra que yo quería incluso comentar, y te decía la palabra progreso. En tu Biblia, tú la tienes en la versión Reina Valera, el versículo 12, dice, todas estas cosas han servido para el progreso del Evangelio. ¿Sí dice así, no? O alguien que tenga la Reina Valera y me la pueda leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. La palabra progreso, gracias hermano. La palabra progreso es bien importante para que entendamos cómo es que en este momento precisamente nos damos cuenta de que Pablo estaba enfocado en servir. No estaba enfocado en las circunstancias, estaba enfocado en servir, porque la palabra progreso no está ahí como dicen de obvio, ¿no? La palabra progreso tú la vas a encontrar, por ejemplo, en otras traducciones como la NTV, dice difundir. La Nueva Versión Internacional dice para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio avance. En la Reina Valera dice progrese. En otras dice para que el Evangelio sirva de provecho o de salud. Pero esta palabra es importante, hermanos, porque la palabra progreso en griego es prokope y significa golpear hacia adelante, significa ponerse en marcha. Date cuenta cómo esa palabra no está ahí por casualidad. Es una palabra que tiene como propósito de que tú y yo entendamos, o en este caso los hermanos a los que se les estaba dirigiendo esta carta, entendieran de que en medio de sus circunstancias ellos tenían que seguir avanzando. Tenían que seguir adelante, tenían que ponerse en marcha, que es la palabra que te estoy tratando de explicar en el contexto griego, prokope, golpea hacia adelante. En el sentido literal, esta palabra se utilizaba, hermanos, para una persona que estaba entre medio de la maleza y con un machete, no sé cómo le llaman ustedes, un palo o por lo que sea, abriéndose camino. Esa acción de abrirse camino en medio de la maleza, tomando todo obstáculo, es lo que Pablo les está diciendo precisamente a los filipenses. Prokope, avancen, quiten todas esas cosas que están obstaculizando en medio de su camino, no coloquen pretextos, sino más bien caminen hacia adelante, pónganse manos a la obra. Entonces, con estos tres puntos, y este en particular, tú te das cuenta, hermano, número uno, que Pablo no está encerrado en una cárcel meditando en la dificultad de sus circunstancias. Pablo se está abriendo camino en medio de la maleza, por decir de alguna manera esta analogía. En medio de la oposición está trabajando, está difundiendo el Evangelio, está testificando, está predicando de Cristo. En pocas palabras, hermano, está sirviendo a la iglesia, está presentando su servicio porque sabe que el Señor le ha dado una encomienda. Y si tú analizas esta palabra que incluso te acabo de dar, que es que te sea de provecho, que el Evangelio progrese, tú te das cuenta cómo Pablo no solamente lo vivió, sino que al mismo tiempo también lo enseñó para aquellos a los que amaba. No solamente los filipenses, por ejemplo, Pablo a Timoteo le dijo, 1 Timoteo 4:15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Te das cuenta? O sea, reflexiona, dedícate, ponlo por obra, practícalo, dedícate a lo que has aprendido para que sean de aprovechamiento, es decir, para que tú avances, para que tú progreses y para que el Evangelio evidentemente tenga difusión. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, ábrete camino en medio de las dificultades, porque dificultades siempre va a haber. Y le vuelve a insistir en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte en medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas a transmitirlas a otros. Y fíjense esto, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesús. Pablo está reiterando de que va a haber circunstancias. Pablo le está anticipando y Pablo, por supuesto, Timoteo ya lo sabía, pero le está diciendo de que en medio de esas circunstancias él tiene que ir avanzando. Él tiene que abrirse camino y todo lo que ha aprendido ponerlo por práctica para que sea de su aprovechamiento y evidentemente para gloria. Esto en resumidas palabras lo pudiéramos ver como el primer punto para poder ir entendiendo
los primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Sin embargo, hermanos, también hay un punto, es el punto 2, con el cual quiero adentrarme. Sin embargo, yo quiero que tú pienses en esto, porque a lo mejor supongo que a lo mejor tú te has de preguntar, bueno, mis hermanos de la iglesia del primer siglo padecieron esas situaciones, pero nosotros no padecemos esas circunstancias, así que bueno, no hay nada de qué preocuparnos. Nosotros estamos bien, no padecemos persecuciones ni cárceles por la causa de Cristo. En efecto es cierto, pero déjame te cuento algo, porque con esto yo puedo iniciar el segundo punto para poder explicar la carta a los Filipenses, el primer capítulo de esta carta. Y es que Pablo, hermanos, en el segundo punto nos enseña que en medio de nuestras circunstancias nosotros tenemos que tener o aprender a vivir una vida enfocada. Segundo punto, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida enfocada no en las circunstancias, como te decía un momento, sino por encima o más allá de mis circunstancias. Es decir, necesitamos aprender a vivir una vida con esa actitud correcta. Una vida que enfrenta las circunstancias de manera bíblica, de una manera sensata, prudente, ejercitándonos en la piedad, a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que Pablo expone en los versículos del 15 al 18. Ciertamente, hermanos, yo te decía, no enfrentamos circunstancias tales y cual como le enfrentaron la iglesia del primer siglo. Pero, a ver, hermanos, tú y yo padecemos otro tipo de circunstancias. Y al menos en nuestra área, geográficamente hablando, en esta ciudad, gracias a Dios, nosotros somos una ciudad en la que podemos predicar el Evangelio, podemos testificar en las calles, y tenemos cierta confianza en que nadie nos va a apedrear, nadie nos va a dar persecución, pero padecemos circunstancias. De otra forma, en el día a día, algunos, por ejemplo, enfrentan problemas de salud. Es una especie de circunstancia, de padecimiento. Algunos enfrentan problemas económicos, otros problemas de desempleo, algunos más enfrentan circunstancias de ansiedades o temores. Y lamentablemente, hermanos, muchas personas que dicen ser creyentes, que se encuentran en estas circunstancias, en estas pruebas o aflicciones, lejos de afianzarse en lo que Dios establece o en lo que Dios determina, en lo que Dios quiere que veas a través de las circunstancias y que te enfoques a pesar de las circunstancias, muchas personas se desenfocan. Muchas personas, como dicen, se hablan, dan paso de costado, claudican. Y yo te puedo dar una gran lista, hermanos, de circunstancias en las cuales nosotros pudiéramos analizar que nos causan, pudiéramos decir incluso que hasta nos desaniman. Hay aflicciones, hay desánimos, hay afanes, hay inseguridades, hay temores. Y yo no sé tú, pero yo he hecho un pequeño análisis en mi vida en función de lo que yo vi con algunos hermanos que tuve la oportunidad de conocerlos y que no los he visto. Pero tú te has de preguntar, ¿cuántas personas que tú hoy no ves en la iglesia dejaron de venir después del COVID? Por ejemplo, ¿cuántas personas ahorita ya no se congregan por esa variante o ese virus, ¿no? Que en 2019 hubo tanta influencia? Muchas personas ya no se congregan por eso. Muchas personas se desanimaron y se desenfocaron. Como dicen, se desalinearon, se extraviaron en medio de esas aflicciones, se ahogaron literalmente. Hermanos, yo te decía algo hace un momento y quiero que lo tengas en cuenta. Aflicciones siempre va a haber. Siempre vamos a tener aflicciones. Jesús nos los anticipó. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Siempre las aflicciones van a estar presentes. Y Satanás no va a perder esa oportunidad para confundirte, para desenfocarte, para sacarte del propósito de Dios, porque su objetivo es el mismo que tuvo desde un inicio. Engañarte, que tú no conozcas la verdad, que la luz del Evangelio no llegue a tus ojos, que te distraigas, que te desenfoques, y va a buscar ganar territorio en medio de tus temores, va a ganar territorio, o va a buscar ganar territorio en tu mente, para que no descubras la belleza de Cristo. Porque aquí lo que está en juego es la verdad, lo que Dios dice. Y Satanás evidentemente quiere opacar esa gran verdad. Y hay muchas circunstancias, hermanos, muchas circunstancias en las cuales tú y yo, lamentablemente,
con un propósito bueno también, no hay que decir lamentablemente, porque vamos a aprender que en las circunstancias Dios está operando para edificarnos, para madurar, para que nosotros crezcamos en paciencia. Pero lo que yo trato de decirte, hermanos, es que nosotros no nos hagamos prisioneros de esas circunstancias, porque nosotros podemos vivir en nuestras propias prisiones si nosotros nos enfocamos en las circunstancias. Y Pablo, tú estás viendo que está viviendo prisiones, pero prisiones de verdad, ¿no? O sea, me refiero a prisiones que está padeciendo en su carne, en su cuerpo, de manera física, en una cárcel que tú te puedes imaginar en condiciones infrahumanas, terribles. Imagínate, no sé, no, eran cuevas en ese momento, un lugar lúgubre, oscuro, vaya, maloliente, siendo azotado, insultado, yo qué sé, ¿no? Pero hermanos, en medio de esa situación, Pablo nos está enseñando en estos versículos 15 al 18 a que nos enfoquemos, porque las circunstancias, hermanos, ahí van a estar presentes. Yo te leía Juan 16:33, pero fíjate lo que dice Pedro también. El Evangelio de Juan te lo leía, pero fíjate lo que dice Pedro, exponiendo las aflicciones que estaban viviendo los que estaban esparcidos, vaya, la iglesia que se había esparcido, y dándoles ánimo también a ellos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 de la NBI, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola. Acrisolar es una palabra que se utiliza para explicar que se tiene que pasar por fuego, es decir, que se tiene que purificar. Aunque el oro perecedero se acrisola al fuego, así también, ojo con eso, la fe de ustedes. Tenemos analogía, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, por las circunstancias, por los padecimientos. Esa palabra prueba, hermanos, del griego es una palabra que se denomina dokimazo. Y esa palabra es importante porque significa que tiene que ser autentificado. Al ser acrisoladas por las pruebas demostrarán que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En pocas palabras, lo que Pedro está diciendo es que así como el oro tiene que ser purificado para que a través del fuego se salgan las impurezas, bueno, la fe de ustedes también tiene que ser pasada o acrisolada, pasada por fuego. Va a tener que ser probada, es decir, autentificada, que en verdad se pueda comprobar que es genuina, que es de Dios, evaluada, para demostrar, como dice él, que es digna de aprobación. ¿Para quién? Para él. En gloria, honor, cuando Jesucristo se revele. Yo con este texto que voy a citar, voy a, pues no concluir este punto, pero sí voy a concluir ya el devocional. Pero usted recuerda lo que dice Romanos 8:28. ¿Usted lo recuerda? Hasta los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas oran. Y sabemos que los que aman, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados por forma. Pablo nos está enseñando también en la carta a los romanos, en este capítulo, que las circunstancias no son casualidades, hermano. En las circunstancias Dios está operando. Y Dios no va a permitir que nada malo llegue a tu vida, porque Dios es bueno. Y todo lo que venga de Él a nuestras vidas va a ser con un propósito correcto. Lo veíamos ahorita en lo que Pedro explicaba. Nosotros, al igual que el oro, somos pasados por fuego, pero ¿sabes qué? Nuestra fe no va a ser probada más allá de lo que no podamos resistir. Porque ese oro es metido en fuego y es observado. Tú lo puedes ver en aquel que trabaja en las joyas o el oro. No permite que el oro sea metido a una temperatura más extrema, porque el oro va a terminar reventándose y se va a perder. Lo que va a hacer es exponerlo al fuego, nada más lo necesario. Y así tu fe y mi fe, hasta que esa fe sea aprobada, sea verdaderamente digna de gloria para nosotros. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que esas circunstancias que a veces padecemos, situaciones de las cuales tú nos quieres exponer en la vida de Pablo, Señor, quien sin duda alguna en cuerpo, en carne, Dios, físicamente, vaya, padeció tantas cosas, incluso llevó marcas en su cuerpo por tu nombre, por causa de tu nombre, Señor. Nos enseña a conocerte, nos enseña a mirarte. Y Padre, yo
deseo, Señor, que cada uno de nosotros aprenda a ver, Dios, a través de las circunstancias, cómo es que tú, Dios, eres Señor de las circunstancias. Cómo es que tú, Dios, te glorificas en medio de nuestros padecimientos, no porque tú te deleites en vernos sufrir, sino porque tú sabes, Señor, y tú operas de una manera tan maravillosa que esas circunstancias van a permitir a nosotros mirar a tu Hijo, mirar a tu palabra, y nosotros, por supuesto, en obediencia y en humildad, reconocer que tú eres Señor en medio de tu situación. Padre, gracias por lo que tú nos hablas en tu palabra. Permítenos abrir nuestro entendimiento y permítenos, Señor, cada día más crecer y abundar en tu palabra, Dios, para la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.